Bueno, buenos días, saludos a todos. Estoy bien contento de estar hoy con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante y clave en el tema de bienes raíces, en el mundo de bienes raíces, y es cómo precalificar a nuestros clientes. Es cómo aprender a trabajar a nuestros clientes de una mejor manera para ser más efectivos, entendiendo el tipo de persona que está detrás y las necesidades, sobre todo. En mi experiencia, una de las claves para ser efectivo está en la escucha. La mayoría de la gente tiene el grave error de empezar a mostrarle propiedades a los clientes, empezarlo a llevar a estas propiedades o empezar a bombardearlo con diferentes inmuebles sin antes tener una sesión especial de diagnóstico o de entendimiento de las necesidades del cliente. Y esto es igual que cuando vamos al médico. ¿Cómo te sentirías tú si vas al médico y entrando el médico te dice, ya sé lo que necesitas, te voy a mandar esta receta, esta operación y estos exámenes? Y no tienes ni 5 minutos de haber estado. ¿Cómo te sentirías? Posiblemente te sentirías abrumado y en desconfianza, porque ¿cómo garantiza el médico que ese tratamiento va a ser efectivo cuando no se ha tomado el tiempo suficiente para entender tus necesidades o entender tu situación actual, tu diagnóstico, en este caso de salud? En el negocio inmobiliario es tal cual. Debes tomarte el tiempo para hacer el diagnóstico, debes tomarte el tiempo para escuchar y debes tomarte el tiempo para conocer las necesidades y los intereses, los objetivos que tiene tu cliente detrás de cada operación. Entonces voy a compartir la presentación para comenzar con ustedes este tema. Bienvenidos. En cualquier momento me pueden interrumpir. La idea es que podamos interactuar durante la presentación como siempre lo hemos hecho, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de precalificar a nuestros clientes y principalmente, pues, entender que hay 4 tipos de clientes que se van a acercar a nosotros. El primer cliente es el comprador, son clientes que están listos, que quieren adquirir un inmueble. Normalmente son clientes que están o vendiendo un inmueble o han ahorrado y han trabajado para comprar un nuevo inmueble. Entonces están los compradores, están los inquilinos, que son clientes que quieren básicamente rentar un inmueble, y el comprador y el inquilino son muy diferentes. No podemos tratar a los inquilinos igual que a los compradores. El tipo de preguntas, el tipo de atención a los detalles no es igual a un inquilino que a un comprador. El inversionista, aunque es comprador, también piensa de forma diferente y tengo que aprender a trabajar con inversionistas. No es lo mismo trabajar con alguien que quiere comprar un inmueble para vivirlo, para disfrutarlo con su familia o para sus hijos, a comprar un inmueble para rentarlo y generar una utilidad a final de año, un rendimiento a final de año. Y por último están los propietarios, que son los dueños de esos inmuebles que nos llaman para vender sus inmuebles a través de nosotros. ¿Los 4 clientes son iguales? No, no son iguales, son completamente diferentes, y eso es una cosa que es fundamental entender. Y hoy lo vamos a ver cómo se diferencian y de qué manera puedo yo hacer preguntas poderosas para tener mayor conexión, mayor interacción, mayor poder con mis clientes. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, por supuesto, con... bueno, obviamente están los propietarios que quieren vender y están los propietarios que quieren alquilar. Esto abriría una quinta categoría que forma parte del propietario que quiere vender, el propietario que quiere alquilar. También lo hace con objetivos e intereses diferentes, y hay que aprender también a precalificarlos. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, vamos a entrar un poquito más en materia. Voy a poner aquí en silencio el teléfono y continuamos. ¿Cuál es el secreto entonces en la venta? El secreto en la venta es aprender a hacer preguntas claves. El paradigma que existe, el viejo paradigma, es el paradigma que el mejor vendedor es el que mejor habla. De hecho, en nuestros países latinoamericanos, algunos de ellos utilizan la palabra labia. Entonces, cuando tú dices, esta persona sí tiene labia, y tú dices, esta persona sirve para vendedor porque tiene mucha labia. Falso, ese es el viejo paradigma. El nuevo paradigma es
todo lo contrario. El mejor vendedor no es el que más habla o el que mejor labia tiene, sino que es el que mejor sabe hacer preguntas, el que mejor escucha. El mejor asesor es el asesor que sabe escuchar con detenimiento las necesidades del cliente y las transforma. Lo que ha ocurrido en el viejo paradigma, y lo dice Carlos Rosales en su libro Personas compran personas, se los puedo recomendar. Él dice, la vieja guardia, el viejo paradigma, trata de que el asesor llega y embiste al cliente con una labia y no construye una relación, no escucha, y a la hora de tratar de concretar el negocio empieza a encontrarse con una cantidad de objeciones que como no las descubrió, no descubrió los intereses ni las limitaciones del cliente en el proceso de diagnóstico, entonces se presenta con esas objeciones y tiene que ahora hacer un esfuerzo por vender, por tratar de convencerlo y tratar de combatir esas objeciones. El paradigma actual es todo lo contrario. Debo invertir mucho más tiempo en escuchar. Obviamente, eso me va a llevar a hacer una presentación mucho más efectiva, mucho más productiva. Y por último, cuando la persona elija el inmueble, ya yo habré cubierto, en teoría, debo haber cubierto todas esas necesidades y esos diagnósticos que hice en esa selección. De esta manera, yo puedo decir que un cliente, un asesor inmobiliario con muy buena labia, que no escucha, puede tener una efectividad de 15 a 20 visitas para cerrar un inmueble. Versus un asesor que hace un diagnóstico, que se dedica a hacer las preguntas correctas, que invierte el tiempo necesario en escuchar a su cliente, solamente va a necesitar de 1 a 5 propiedades para cerrar. Entonces, de visitas para cerrar. Entonces, la pregunta es, ¿qué prefieres tú? Mostrarle a tu cliente 20 opciones e invertir el tiempo en recorrer 20 propiedades para que él cierre y elija una, o invertir el tiempo necesario para escuchar, atender y diagnosticar de manera tal de que cuando vayas a la visita, cuando vayas a la presentación de los inmuebles, entonces tu efectividad sea que al primero, al segundo o al tercer inmueble ya el cliente esté convencido de que ese es el inmueble que quiere. ¿Qué prefieren ustedes? No, sin duda de hacer el diagnóstico primero que nada. Y esa es la gran diferencia entre un método y el método que queremos proponerle hoy. Entonces, el secreto está en hacer preguntas claves. Recuerden, el viejo paradigma, el asesor que tiene labia y que no escucha, que quiere convencer, que quiere apabullar, que quiere embestir al cliente con muchísimas alternativas. El nuevo paradigma es el asesor que se toma el tiempo de escuchar, de diagnosticar y hacer estas preguntas claves. ¿Qué preguntas tengo que hacer yo para un propietario que quiere vender? La primera pregunta es ¿para qué quiero vender? Y eso lo hablábamos en una de estas sesiones, en el caso de FUN, recuerdo. Mi primera pregunta es ¿por qué quiero vender? ¿Para qué quieres vender? Y la respuesta va a ser posiblemente para guardar el dinero, para comprar otra cosa, para ayudar a un familiar, para reinvertir, para obtener liquidez para mi negocio. Entonces, esta pregunta siempre es importante hacerla porque me va a dar una idea de la premura y del sentido de urgencia que tiene mi cliente al poner en venta su inmueble. Y sobre todo, el interés que va a poner a mis recomendaciones para que la venta se haga mucho más rápido. La segunda pregunta es ¿cuándo deseo vender? Y esta es una pregunta importante que deja como que a veces parece ser obvia, pero no la hacemos. Ajá, ¿tú quieres vender? Sí. ¿Para qué quieres vender? Bueno, porque yo quiero el año que viene pagarle la universidad a mis hijos. ¿Y cuándo deseas vender? Bueno, mientras que sea antes de junio del año que viene, porque mi hijo estudia, empieza su universidad en agosto o en septiembre, entonces ya te está diciendo el cliente que de aquí a junio no va a poner ningún apuro en vender. Y eso es vital conocer, es vital preguntarle al cliente cuándo quiere vender. ¿Ok? Porque me va a dar una idea del sentido de urgencia. ¿Está listo realmente para firmar? Y esto es importante porque a veces los clientes no están listos para firmar. Puede ser porque les falte un documento. En algunos de nuestros países de Latinoamérica puede ser que el documento tenga gravámenes o tenga impedimentos de venta o tenga una sucesión en proceso. En los Estados Unidos puede ser que tenga una hipoteca o que tenga un proceso de foreclosure andando o
que realmente nunca haya declarado. En estos días un cliente nos estaba contactando a un miembro del equipo y le decía, yo tengo 5 años con el inmueble y nunca he pagado los impuestos del inmueble. Entonces, esa persona no está en el mejor momento para vender o para firmar, a pesar de que obviamente la casa de títulos y todo el proceso se acelera esto y ayuda a que el cliente cumpla con sus obligaciones. Pero si el cliente quiere transformar su venta en una operación un poco más rentable, hay algunos pasos antes que debe hacer, y por supuesto eso tiene que ser de la mano de un contador o de un abogado que lo asesore para que todo esté en el mejor y preciso momento para que su venta sea lo más expedita y rentable para él, que él pueda recuperar la mayor cantidad de dinero. Entonces, a veces nuestros clientes no están listos para firmar. A veces es tan sencillo como que el cliente te dice, estoy listo para vender, pero en diciembre, porque mi contrato de alquiler se vence, porque tengo un inquilino que se va en diciembre. Y yo acordé que no iba a hacer una venta antes de que el inquilino se fuera. Esas cosas debo siempre preguntarlas y saber. ¿Cuál es el precio más bajo que acepta? Esa es una pregunta que también no hacemos, nos da miedo hacer. Y yo la hago de la siguiente forma. Si Cristóbal me dice, mira, yo quiero vender en 600,000 y ese es mi precio raya, yo le hago una pregunta capciosa a Cristóbal y le digo, Cristóbal, si yo tengo un comprador que está listo con hacerte una oferta cash por 580, ¿cuál es tu margen de flexibilidad? Y tanteo qué tan flexible está Cristóbal con respecto al precio. Yo como asesor siempre debo saber hasta dónde hasta dónde puedo estirar la liga para que el propietario venda y acceda a una oferta, para no perder tiempo y no hacerlo perder tiempo a él. ¿Está claro eso? Es una pregunta obligada. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos del inmueble son innegociables? Cuando me refiero a eso, me refiero a que hay personas que, por ejemplo, le han hecho una inversión a la propiedad y desean llevársela. Por ejemplo, eh, te puedes quedar con todo lo que está en el inmueble, pero esa lámpara pertenece a mi familia y yo me la voy a llevar, por ejemplo. O un aspecto innegociable puede ser de que para mí no es negociable recibir un FHA porque no estoy en disposición y entonces yo tengo que descubrir por qué esa persona no quiere hacer un FHA o por qué no quiere recibir un comprador con convencional o con un crédito X. Por ejemplo, hay personas que dicen, para mí es innegociable. En Latinoamérica puede ser un caso que el cliente diga, para mí es innegociable que la compra se haga en euros, porque yo quiero recibir mi dinero en euros. El comprador tiene que estar en disposición a enviarme euros a una cuenta en Europa. Entonces, esas cosas son importantes aclarar desde el primer día, cuando tengo un propietario dispuesto a vender. La siguiente pregunta, ¿acepto crédito o solo quiero cash? Bueno, ya eso lo aclaré. ¿Alguien más me está ofreciendo su inmueble o lo ha ofrecido antes? Esta es una pregunta importantísima porque nos permite, en los Estados Unidos obviamente se maneja la exclusividad y no puede haber dos compañías que estén ofreciendo el inmueble al mismo tiempo. Pero sí puede existir la opción de que te está acudiendo a ti porque ya tiene un año promoviéndolo con otra inmobiliaria o con otro realtor y entonces tú quieres saber qué antecedentes de exposición tiene ese inmueble y por qué no se ha vendido a la fecha. Si es un inmueble que ha estado promovido por otra compañía y no se ha vendido, tiene que ser por o razones de precio o razones de las condiciones del inmueble. Y yo, antes de hacer la captación o listing, yo debo saber qué está ocurriendo. En mercados donde no existe exclusividad, como en el mercado de México o en Venezuela, en Colombia, entonces yo quiero saber si yo voy a salir a ofrecer ese inmueble al mismo tiempo que otras inmobiliarias. Y quiero saber qué inmobiliarias lo están promoviendo y en qué precio lo están promoviendo, porque a veces los clientes en países donde no existe exclusividad juegan al siguiente, pues proponen la siguiente estrategia, y es que a un inmobiliario se lo dan, que ellos creen que puede traerle un perfil más alto de compradores, se lo dan a un precio
por ejemplo, a la inmobiliaria A le digo que me lo ofrezca en 600, a la inmobiliaria B en 590 y a la inmobiliaria C en 580. Por supuesto, la inmobiliaria A va a estar siempre en desventaja porque su inmueble va a estar publicado al mismo tiempo que la inmobiliaria C, $20,000 menos. Entonces, en ese sentido, no es una competencia justa. Por eso es importante siempre preguntar los antecedentes de promoción y venta del inmueble. La siguiente pregunta es, ¿debo dinero al banco o existe alguna limitación para vender hoy? Yo creo que ya hablé un poco de eso. En los países latinoamericanos también ocurre que si hay una hipoteca bancaria, no es tan sencillo como en los Estados Unidos que el día del cierre, la casa de títulos distribuye los fondos para cada una de las partes involucradas, tanto la asociación si se debe dinero a la asociación, la ciudad si se debe dinero en taxes a la ciudad y el banco. En muchos países latinoamericanos lo que ocurre es que si no hay una liberación de hipoteca formalizada, registrada, previo a la puesta en marcha de la venta, puede ser un motivo o una razón para que la venta se desacelere o para que el comprador se desmotive y vaya por otra opción. ¿A dónde se mudará luego de vender esta propiedad? Pregunta inteligentísima. Si yo vivo en esa propiedad y estoy queriendo vender, yo quiero que el realtor me pregunte, ajá, ¿y qué vas a hacer con el dinero? ¿Cuál es el próximo paso? ¿A dónde te vas a mudar? Porque eso te abre una segunda oportunidad de negocio, ya sea para reinvertir. Si la persona no vive y es una inversión, tú le vas a decir, ajá, ¿y qué vas a hacer con el dinero una vez que vendas? Vas a reinvertirlo. Y él te puede decir, sí, me gustaría comprarme 2 cosas más pequeñas, me gustaría comprar algo diferente, etcétera. O sea, las respuestas pueden ser múltiples. Pero también, si la persona vive, te va a decir, sí, mi intención es vender esto para comprarme algo más grande cerca del colegio de mis hijos, etcétera. Entonces, alguien inteligente, un asesor inteligente debe hacer esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con el dinero cuando vendas? Exactamente, doble negocio. La mayoría de los asesores amateurs no hacen esa pregunta. Y por último, ¿dónde recibirá los fondos? Esta pregunta también puede ser obvia, pero a veces me ha pasado que un inversionista quiere vender, pero no tiene cuenta para recibir los fondos. Por ejemplo, me ha pasado con clientes de Venezuela que quieren recibir los fondos en Estados Unidos, pero no han abierto la cuenta en Estados Unidos. O clientes en Estados Unidos que quieren vender y quieren recibir los fondos en España, pero no han recibido los fondos en España, etcétera. O sea, hay una preparación para recibir los fondos, o puede ser que el propietario diga, yo tengo una compañía creada, pero la compañía no le ha abierto la cuenta, tengo que abrir la cuenta para que los fondos sean recibidos en esa cuenta. Entonces, tengo que hacer estas preguntas. Voy a poner todas las preguntas para que ustedes le tomen un print y revisen allí. Creo que hay una 11, no. Ok. ¿Cuáles de esas preguntas consideran ustedes que son las 3 claves que no pueden faltar en una entrevista con un propietario? ¿Cuáles de esas 3 son las claves que no pueden faltar en una entrevista con un propietario que quiere vender? A ver, los escucho. Con el Lano, que son las aplicaciones y todo. La número 2. La número 2. Ajá. ¿Qué otra? A ver, los escucho. La 3. La número 3. Ok. La 4. Y la 4. Lo que yo acabo de hacerles ahora es una pregunta capciosa. Ninguna de las preguntas puede faltar. Todas son importantes. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Ok. Ahora continuamos. Si yo tengo un cliente, a ver. Ajá. Si tengo un cliente que es un comprador o un inquilino, ambos tienen preguntas que hay que hacerles diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la compra? ¿Quieres hacerlo por inversión o lo quieres hacer para vivir? Y es que la necesidad del cliente comprador es muy diferente a la necesidad del cliente que lo quiere como inversión. Me explico por qué. Un cliente inversionista te va a pelear cada dólar que se pueda ahorrar en los costos de mantenimiento, en los costos de asociación y en los costos de operación del negocio, porque lo va a ver como un negocio.
no le va a interesar posiblemente que la propiedad esté en un piso bajo, no le va a interesar posiblemente la vista de la propiedad, porque él lo quiere para rentar y al final la renta no impacta mucho, el tema, la vista no impacta mucho o no impacta mucho el piso del inmueble. Un inversionista va a tener menos preguntas que hacerte acerca de los detalles y amenidades del inmueble. Un inversionista va a tener mucho más, va a estar mucho más relajado acerca de las condiciones del apartamento o de qué tan renovado esté ese apartamento, versus alguien que quiera vivirlo. Me ha pasado que una cliente que quiere vivirlo se enfrasca básicamente en que la cocina no es la cocina de sus sueños. Y es que es natural. Alguien que quiere vivir quiere tener la cocina que le guste para disfrutarla con su familia. Entonces, un inversionista posiblemente no le va a preocupar mucho que la cocina sea blanca o sea negra o sea roja, pero a quien va a vivir, que la cocina roja sí puede ser una razón para que no elija esa casa. Entonces, yo debo conocer cuál es el objetivo. ¿Es para vivir o es para inversión? Lo segundo es cómo será la compra. ¿Voy a hacerla cash o voy a hacerla a crédito? Y aquí se abre una nueva oportunidad de negocio. Un cliente que te dice, quiero comprar una casa de $800,000 cash porque no quiero endeudarme, necesita posiblemente educación en cuanto a las ventajas que tiene en algunos países, en el caso de Estados Unidos, la ventaja que tiene financiarse. Porque yo puedo utilizar el apalancamiento bancario. Entonces, yo puedo hacer que un cliente que se acerca a mí con $800,000 cash, en vez de comprar una propiedad, compre 3 propiedades. ¿Cómo funciona eso? Si yo con $800,000 doy la inicial de 3 propiedades, por ejemplo, $250,000 en cada propiedad y compro 3 propiedades de 800,000, yo le puedo demostrar al cliente que con los mismos 800,000 puede generar el triple de renta que pudiera tener por un inmueble, que pudiera generar además el triple de revalorización. Y es un ejercicio muy simple. 3 propiedades, tres propiedades que suman 2.400.000 revalorizándose el 5% anual. ¿Cuánto es eso en total? El 5% de 2.400.000 es $120,000 al año en revalorización. Vamos a ser más pesimistas. El 4% anual son $100,000 anuales en revalorización versus a ver, ¿estoy bien? ¿Estoy correcto? Sí. Son $100,000 el 4%, el 10% de 2.400.000 son $240,000, el 4% son $100,000, un poquito menos de $100,000. Si el inmueble que él compra cash de $800,000 se revaloriza 4%, eso quiere decir que con los mismos $800,000 él está recibiendo una revalorización anual de $32,000. Entonces comparemos $32,000 versus 96,000, que sería exactamente la revalorización del 4% de los 3 inmuebles. No sé si me estoy explicando con este ejercicio. Sí. Lo que queremos es utilizar el dinero para que él haga más inversión favorable para él y favorable para nosotros porque vamos a hacer más ventas. Así es. Con un solo cliente. Exactamente. Entonces yo debo preguntar si es de crédito o contado. Si el cliente me dice, yo quiero de contado porque me da miedo el crédito, entonces necesito invertir tiempo en hacer una entrevista con una compañía que se dedique a créditos para que le rompa las creencias limitantes o los miedos que tiene con respecto al crédito y entienda las ventajas que eso significa. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok. ¿Eso aplicaría para un inversionista extranjero también? Sí, para un local y un extranjero, para ambos. Ok. ¿Cuál es su capacidad real, rango de precios? Muchas veces, en la primera conversación, sobre todo los inversionistas, van a buscarte y van a decirte, yo quiero invertir solamente $150,000 para ver qué consiguen. O 200,000 o 300,000. Más de una vez me ha pasado que un cliente que me pide un inmueble por 200 o 300,000 dólares, en el camino descubro que tiene capacidad para comprar 5 inmuebles de 200,000, no uno solo. Entonces, yo empiezo a tratar a este cliente de a poquitico, empiezo a mostrarle cosas baratas, feas, porque pienso que él no tiene la capacidad, pero es básicamente porque no estoy entendiendo el tipo de cliente que tengo enfrente de mí. Por experiencia,
por política. Se ha ido 3 veces el internet, se va, está intermitente el internet. He tenido que Así es, internet. Cristóbal, pero te estamos escuchando. Ya Intermitente. el internet está. Ya. Entonces, como les decía, es por inexperiencia. No, entonces nos limitamos y decimos, no, pobrecito el cliente, él me dijo que hasta 200 y le voy a mostrar 180, hasta 190 porque él no puede más. Y después te enteras que compró una casa espectacular en $300,000 que se enamoró la esposa de él. ¿Qué pasó allí? ¿Qué falló allí? También me ha pasado Que con... no indagamos, También más, no estamos así haciendo el es. diagnóstico correspondiente. Correspondiente. También me ha pasado con clientes que me dicen, mi tope de alquiler son $2,500. Y tú entonces te limitas a mostrarle cosas hasta $2,500 y después me entero que el cliente acaba de rentar algo por $3,200 y me dice, es que tú nunca me mostraste esa casa. Claro, no te la mostré porque en mis criterios de búsqueda nunca metí ningún inmueble que pasara de $2,500. Y me dice, yo renté con el otro asesor, con el otro realtor, con el otro asesor agente inmobiliario, porque él sí me mostró esa casa. Por eso yo no te dije nada. Como tú no me la mostraste, la vi con él. ¿Ustedes creen que no pasa eso? Sí, muy a menudo. Ok. Me Entonces, pasó 2 veces, 2 veces. 2 veces. Entonces, ya la tercera ya es porque ya es culpa tuya, Glenda, si te vuelve a pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo cuando un cliente me dice, mi tope es hasta 200? Yo le muestro hasta 250 o 300. Si un cliente me dice, mi tope de alquiler es hasta 2,000, yo le muestro hasta 2,500, 3,000. Siempre me voy por encima y le Un paso más muestro adelante. 4, 5, 6 inmuebles más que estén por encima del precio que él me dijo de tope. Y evalúo, tanteo su capacidad. Y me ha pasado muchísimas veces que un cliente termina cerrando $50,000, $80,000 por encima del precio que inicialmente me dijo, porque sencillamente consiguió algo que le gustaba más y que él estaba en capacidad, pero no quería decirlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con eso? Sí, el cliente se enamora de una propiedad y no salió de ahí, o sea, le Exacto. encantó, le fascinó y... Inclusive me ha pasado que el cliente me dice, y que los taxis, el condominio no pase de tanto. Y cuando ves, yo le envío igual por encima y el cliente me dice, esto a pesar de que pago más taxi, pago más condominio, me gusta, y él siempre consigue una razón para decir que le gusta. Sí, cuando se enamora es... No o la importa que sean esposa se $50 más enamoró de Buscan la manera de condominio. encontrar el precio. Exacto, porque el precio pasa a ser un segundo plano. Yo tengo que identificar cuáles de las variables son innegociables en la compra. Y a veces el precio no es una variable innegociable. A veces que sí. A veces que el cliente te dice, mira, yo no quiero que pases de $225,000 porque sobre todo hay un tipo de cliente que son los detallistas de números que ya han sacado todos los números y dicen, yo no quiero que pase de este monto porque ya yo tengo todos mis cálculos y los números me dan. Así que no pierdas el tiempo buscándome algo diferente. ¿De Sí, acuerdo? eso me pasó a mí. Yo tengo un cliente, bueno, cerramos ya, buscando propiedad, un apartamento en 90,000 y cerramos en 110,000. Bueno, ahí está. Eso es un ejemplo Sí, lo más. cerré hace un año. Eso es un ejemplo más de que lo que estoy diciendo funciona de esa manera. Es así. Cuarta pregunta. ¿Tiene la capacidad para solicitar un crédito? ¿Ya tiene un lender? ¿Ya tiene crédito aprobado? En caso de que sea negativo, ¿estaría listo para mañana, hoy mismo, para revisar su crédito? Esto es sumamente importante. Los inversionistas no tienen idea, los que nunca han comprado en los Estados Unidos y se acercan a ti, entonces posiblemente no tengan conocimiento del tema de crédito, entonces hay que hacerle una sesión, una reunión con el lender para asesorarlo y verificar su capacidad de crédito. Pero si es una persona dentro de los Estados Unidos, la pregunta es, ¿cómo está tu crédito? ¿Cómo está tu capacidad? ¿Cómo están tus declaraciones de impuestos? ¿Eres W2? ¿Eres 1099? Entonces, este tipo de cosas hay que preguntarlas antes de empezar a enviarle propiedades.
¿De Claro, acuerdo? para no perder el Muy tiempo bueno con el eso, cliente. porque tengo un cliente ahorita buscando propiedad de 2 cuartos, 200.000. Ok. Y ya me dijo, vamos a ir a ver. No les he hecho No. como precalificación, ya lo Yo voy a no, hacer. por eso mi No he efectividad mostrado. por eso mi efectividad es de 1 a 5 visitas para cada cierre. Porque yo me tomo el tiempo de hacer los diagnósticos necesarios, las preguntas claves para saber quién tengo enfrente y qué variables me pueden favorecer o frenar un negocio más adelante. Totalmente de acuerdo. Ya ¿Ok? lo voy a hacer porque no he ido a mostrar todavía. Entonces, si la persona tiene la capacidad o no la tiene, yo sugiero hacer una entrevista con la lender. En este caso puede ser Joan Mattinson, que es con quien trabajamos, o puede ser cualquier otra lender que ustedes, o cualquier otra compañía de crédito con la que ustedes quieran trabajar. ¿Ok? ¿Está realmente listo para comprar hoy? ¿Tiene los fondos disponibles? ¿Necesita vender antes? Oh, pregunta importante. La persona te dice, quiero empezar a ver ya porque mi casa está en venta. ¿Cómo que tu casa está en venta? Sí, mi casa está en venta y estoy esperando que el dinero, sobre todo pasa con los clientes internacionales. Te dicen, tengo 4 propiedades en venta y una vez que las propiedades se vendan, yo quiero hacer una inversión. Pues les cuento algo. Yo tuve una cliente chilena que me contactó tal cual. Me decía, yo quiero vender, yo quiero comprar, envíame las opciones, envíame las alternativas. Y yo le pregunto, ajá, ¿y usted está lista para comprar ya? Y me dice, no, mi casa apenas está en venta. Entonces, lo que ocurrió es que yo le dije, una vez que usted tenga ya un comprador listo, con una oferta seria, con un documento y que tenga una inicial, entonces empezamos a buscar. Porque no me sirve nada empezarle a enviar opciones ahorita. Yo le puedo enviar algunas opciones como cortesía para que usted se haga una idea de cómo está el mercado. Pero no se enamore de ninguna de estas casas porque seguramente cuando usted venda su propiedad, estos inmuebles que le estoy enviando ya no van a estar disponibles. Y le hago esa aclaratoria al cliente. ¿Ok? Y eso también me da a mí una idea clara y una expectativa clara, porque ya yo estoy pensando que voy a vender este mes y que dentro de 45 días voy a estar cobrando la comisión. Y resulta ser que la persona está evaluando vender su propiedad. Tengo 3 clientes que quieren ver propiedades y no se lo permití hasta que no sean precalificados. Así es, lo primero que hago es reunirme con la persona, nos conocemos, dialogamos sobre los pasos necesarios. Fabuloso. Sigo. ¿Cuáles son las variables que determinan su decisión de compra? Esto es sumamente importante. En la escala de prioridades, cada cliente tiene su propia escala. Por ejemplo, para un comprador, lo más importante son los números. Entonces, nada que no sea rentable le va a gustar o lo va a evaluar. La segunda, hay gente que quiere seguridad, que quiere un condominio cerrado, que quiere una calle, que quiere un condominio con amenidades. Hay gente que dice que la ubicación cerca de la universidad, cerca del colegio de los hijos, cerca del trabajo, cerca de la autopista. Hay gente que, hay muchos de los criterios. Hay, por ejemplo, gente que se muda a ubicaciones porque tiene lugares para mascotas o porque tiene la playa cerca o porque puede andar en bicicleta, porque tiene lugares para andar en bicicleta, o porque tiene el supermercado cerca, o porque sencillamente tiene servicios para minusválidos. Entonces, o por ejemplo, hay una persona de mayor de 60 años que dice, no quiero que mi propiedad sea de 2 pisos, quiero una casa de un solo piso, o quiero un apartamento en la planta baja que tenga acceso a la calle. Esas cosas yo tengo que entenderlas y entender cuál es el orden de prioridad. Si la prioridad es que sea planta baja, empiezo yo, ese es el primer filtro que aplico. Si la prioridad es que sea con vista al agua o que esté cerca del mar, yo entonces pongo eso como mi primer filtro. Yo debo entender cuáles son los filtros y el orden de prioridad de cada uno de ellos. Porque el día de mañana yo puedo
tener este caso. Por ejemplo, señor Cristóbal, le conseguí la casa, el apartamento de sus sueños. Está en primer piso, paga muy poca asociación, está cerca del colegio que usted me dijo, pero queda a 10 minutos de la playa. ¿Qué tan importante es para usted que esté a 10 minutos o menos de la playa? Y de pronto Cristóbal me va a decir, no, me parece bien, 10 minutos está bien, no quiero que esté tan cerca. O me va a decir, no, Johnny, yo te dije que para mí era importante que estuviera a distancia de caminar de la playa, porque a mí me gusta caminar a la playa todos los días. ¿Estoy explicándome con este punto? Perfectamente. Bien. ¿Qué variables de esas son innegociables? Como lo acabo de decir. En este caso, en el caso de Cristóbal, es la playa. Es innegociable que esté a un walking distance de la playa, que esté a una distancia de caminar o de ir en bicicleta. Entonces yo tengo que saber de cuáles de esas variables es innegociable. Por ejemplo, para otras personas que van a rentar, es innegociable que la propiedad permita mascotas, porque tiene mascotas. Y es innegociable que permita mascotas de más de 20 kilos. Perdón, de más de 20 libras. Entonces, ¿por qué? Porque tengo dos mascotas que son gigantes y que pesan cada una más de 20 libras. Entonces, ya por allí yo tengo que, el primer filtro, adivinen cuál debe ser a la hora de buscarle el inmueble. Es que todo, bueno, hay que tomar en cuenta todas y cada una de las cosas. Por eso es que sigue siendo vital el diagnóstico. Así es, así es. Y entonces tú no puedes decirle a la señora Talía, le conseguí el apartamento de sus sueños, tal como me lo pidió, pero no se puede llevar a la mascota. Imagínate tú, no te lleves al hijo. ¿Ok? No funciona así de esa manera. Continúo. ¿Cuánto tiempo ha estado buscando y con quién? Eso es importante saberlo también. Así como el que quiere vender, le pregunto si ha tratado de vender antes y con quién. Al que ha buscado también. Yo quiero saber con quién estoy compitiendo y qué antecedentes hay. Por ejemplo, cuando un médico por primera vez te va a atender una condición, te pregunta, ¿y tú te has tratado esto con alguien más? ¿Te has hecho un diagnóstico previo a esto? ¿Desde cuándo tú sientes estos síntomas? El médico te lo pregunta y nosotros tenemos que hacer esa pregunta también. Dice Adriana, tengo un cliente que está pendiente una semana de enviar al lender los soportes para hacer la precalificación para refinanciar su propiedad actual y aprobación para segunda vivienda. ¿Debo seguir esperando a que le envíe antes de iniciar showings? Adriana, es un riesgo que puedes asumir. Si un cliente no está comprometido para hacer el refinanciamiento y de eso depende la compra, pues no vas a hacer nada enviándole opciones. Tú puedes enviarles unas opciones como excusa para tocar la puerta y decirle, señora Adriana, aquí le estoy enviando 5 alternativas de cosas muy buenas que vi. Lamentablemente, tal vez no estén cuando usted esté lista para comprar. Pero ¿cómo va con eso? Y te sirve de excusa para hacer un contacto con ellos. No sé si me estoy explicando, Adriana. ¿Ok? Bien. Entonces debo preguntarle a mi cliente cuánto tiempo ha estado buscando y con quién, porque eso me permite tener una idea de posiblemente si ha estado buscando con otra persona, qué falló en la otra persona, por qué no compró con la otra persona. Él me puede decir, mira, sí, yo estuve el año pasado buscando con otro asesor, pero finalmente no pudimos comprar nada porque yo no estaba preparado para el crédito. Mi crédito estaba hecho un desastre. Entonces, ¿cuál es mi primera pregunta que yo debo hacerle? ¿Cómo está tu crédito hoy? ¿Ya estás listo para revisar tu crédito? Por eso yo debo saber si esa persona ha buscado antes y con quién. Luego, ¿cuándo necesitaría mudarse? Esto es importante porque sobre todo en los alquileres, el cliente te va a decir, necesito mudarme ya. O yo necesito mudarme. Él me dice, se me vence el contrato el 15 de septiembre. Hoy estamos a 30 de agosto. Inmediatamente yo tengo que asesorarlo y decirle, necesito que converses con tu landlord
para que te dé una extensión mes a mes del contrato de por lo menos 2 meses para que podamos tener tiempo de buscar algo adecuado para ti, porque en 15 días es muy difícil que podamos resolver. Y aparte de eso, le hago un regañito. O sea, yo no soy quien para regañar, pero me está dando la autoridad para asesorarlo, entonces le digo, esto no puede ocurrir, tú necesitas entender los tiempos de renta en este caso en Estados Unidos o en Venezuela o en México, donde sea. Cada país tiene sus tiempos. Debo enseñarle que, por ejemplo, en los Estados Unidos se requiere una aprobación de la asociación en caso que sea un condominio y que eso normalmente toma 2 semanas. Entonces, no debo saber cuándo la persona necesita mudarse. Además, por ejemplo, hay personas que te dicen, yo necesito mudarme el 1 de octubre porque el 1 de octubre se me vence el contrato de renta y yo quiero salir del apartamento donde estoy rentando para algo propio. No quiero pagar no quiero pagar ni $1 más de renta a nadie. Entonces, eso te va a servir muy poderosamente para después decirle al cliente, cuando tengan que elegir, decirle, mira, estamos contra reloj, tú me hablaste de que querías mudarte el 1 de octubre, para eso te tengo que decir algo. Marielba, tenemos que tomar la decisión, presentar una oferta y tener un contrato aprobado, firmado de aquí al 15 de septiembre, para que tengamos 45 días para hacer tu crédito para que tú te puedas mudar el 1 de octubre. Entonces ya le estoy diciendo al cliente que él en 15 días tiene que evaluar las opciones y tomar una decisión y meter una propuesta y con el favor de Dios tener una propuesta aprobada. ¿De qué me sirve esto que acabo de hacer, señores? Agilizar la venta. Generar un sentido de urgencia en el comprador. Y no hay nada mejor que un cliente con sentido de urgencia, porque nuestro trabajo se convierte no en convencer, sino en facilitar que las cosas ocurran. ¿Entienden eso? Sí. Repito, no hay nada mejor que un cliente en conciencia de que está contra el reloj, porque entonces nuestro trabajo es mucho más sencillo. Nuestro trabajo es facilitar el proceso, no convencerlos de que compren. ¿Está claro eso? Sí. Ok. Por último, en caso de estar rentado hoy, ¿cuánto paga de renta? ¿Por qué quiero saber eso? Porque eso me habla de su capacidad de pago mensual. Si una persona paga $2,000 de renta, y me pasó una vez con un cliente que pagaba $2,000 de renta y cuando le conseguí la propiedad y sacamos la cuenta, él descubrió que él, pagando hipoteca, asociación y taxes, su promedio mensual iba a ser $1,800. Ese hombre estaba súper feliz porque decía, me voy a ahorrar $200 y encima estoy pagando algo que es mío. Entonces, si yo logro utilizar eso como un argumento a favor, va a ser muy poderoso para acelerar el proceso de venta. También puede pasar lo contrario. Puede pasar que yo estoy pagando $2,000 de renta y y donde yo quiero vivir me va a costar 2,500. Entonces, posiblemente la persona te va a decir, sí, me gusta ese apartamento, pero es que yo no puedo pagar 2,500 mensuales porque yo estoy acostumbrado a pagar hasta $2,000 mensuales. $500 se me salen del presupuesto. Y eso puede ser una razón o una objeción para que el cliente no elija esa propiedad. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Si tuviéramos que resumir estas 2 láminas en 3 claves importantes de por qué hacer preguntas a compradores y por qué hacer estas preguntas a vendedores, ¿cuáles serían esas 3 claves más importantes? ¿Qué me llevo de estas 2 láminas de preguntas, de estas 2 sesiones de preguntas que debo hacer de diagnóstico? Bueno, primeramente, conocer al cliente, hacer el diagnóstico, identificar sus necesidades y no perder tiempo y darle justo lo que el cliente necesita. Siempre ir un paso hacia adelante con respecto a las necesidades del cliente y tener siempre respuesta a todas sus inquietudes.
Y como bien lo dijiste ahorita, cambiar el paradigma que antes había que tener labia para convencer a un cliente. En este caso, primero escuchamos sus necesidades y en base a eso empezar a trabajar. Así es. Además les cuento algo, y esto es un secreto de los top producers. Posiblemente esto sea lo más importante de toda la sesión. Escuchen esto. Un cliente, después de haberle hecho todas estas preguntas y haberlos escuchado con atención, tomando apunte, dándole importancia a cada detalle, es un cliente que va a confiar más en ti. Y les voy a explicar por qué, cómo ocurre este fenómeno psicológicamente. Cuando yo escucho con atención a un cliente desde sus necesidades y lo aterrizo de acuerdo a sus expectativas, en ese proceso de escucha, el cliente hay una gran necesidad en el ambiente, en el mundo entero, de conseguir gente que te entienda, que te escuche y gente que te haga sentir que eres importante. Cuando yo escucho a un cliente y logro que él se sienta importante, logro que él se sienta entendido y logro que él sienta que alguien lo está escuchando con atención, ese cliente se relaja, se abre y genera una relación de mayor confianza contigo. Eso redunda en que el cliente dice, no, ¿para qué yo me voy a ir con otro doctor si ya Thalía sabe muy bien, me conoce muy bien y entiende muy bien el diagnóstico de lo que tengo? Entonces prefiero seguir trabajando con Thalía porque Thalía ya me conoce y entiende mis necesidades y no tengo que volver a contarle toda esta historia a un segundo o a un tercero. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, este tipo de preguntas y diagnósticos generan fidelización, generan lealtad, generan confianza y generan una relación que se puede construir, se puede convertir en una relación de largo plazo. Porque ya me siento en confianza. ¿Es poderoso esto o no es poderoso? Totalmente poderoso. ¿Ok? Entonces, uno de los errores más comunes de los realtors amateurs, de los agentes inmobiliarios amateurs en el mundo, es que conocen a un cliente que le manda un WhatsApp diciéndole, quiero que me envíes opciones de casas de 3 habitaciones y 2 baños que no pasen de 500,000 y le bombardean el correo electrónico con 50,000 casas y les empiezan a presionar de que cuándo van a irlas a ver sin haber hecho este trabajo. Eso es de amateur, señores. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, sí, claro. ¿Ok? Javier, Katia, Es perder, Wilmer. es perder el tiempo y cansar al cliente con cosas irreales porque ni siquiera sabemos si está en capacidad de comprar. Así es, así es. Ligia, Eyobel, Gabriela, cuéntenos. Leo, cuéntenos, ¿qué opinan acerca de esto? Quiero escucharlos, quiero leerlos. Senair, Carmen, Juan Carlos. Hay chance para leer un comentario más o para escuchar un comentario más. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo están Eyobel, ¿cómo todos? estás? ¿Cómo te va, cariño? Cuéntame. Chévere. Yo no pongo la cámara porque estoy haciendo otras cosas. Está súper interesante todo esto. Siguiendo esos pasos, vamos a aclarar muy bien el panorama de lo que el cliente quiere para no hacerlo perder tiempo ni perderlo uno también. Súper interesante todo, súper claro todo. Eso nos ayuda demasiado a definir y a tener una mejor relación con el cliente que al final nos va a ayudar porque nos va a recomendar con otras personas. Completamente, completamente de acuerdo. Gracias, Jovel. Excelente. Gracias por tu apoyo, cariño. Mira, hay una pregunta que yo hago al final, sobre todo cuando un cliente, yo siento que puede estar trabajando con varias asesoras al mismo tiempo. Y es, si yo me comprometo 100% a ayudarte a comprar esa casa o alquilar, tú me comprarías a mí porque yo necesito saber si tú estás trabajando con varias personas al mismo tiempo
o vas a trabajar conmigo exclusivamente. ¿Qué te parece, Katia, eso? Eso sí, definitivamente es una de las preguntas clave, y eso lo aprendí a fuerza de cantazo, porque aparentemente uno de mis clientes que estaba ya ayudando, que por cierto le envié a un lender y todo, el lender me dice, ella está trabajando con 2 realtors más. Y ahí fue que yo le pregunté a ella exactamente qué es lo que quiere y cómo vamos a trabajarlo, porque no podemos trabajar 3 personas, ¿verdad? Para verificarte casas y todo. Y ahí fue que ella se abrió conmigo y pues me dejó saber. Sí, y posiblemente eso haya ocurrido porque no tuvo absoluta confianza de ninguna de las 3. Y ya estaba y casi en contrato Wow, con otra persona. Porque imagínate. gracias a Dios que no perdí el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, siguiendo con la presentación, yo tengo que entender que mis clientes, de acuerdo a Anthony Robbins, él dice que hay 6 necesidades emocionales básicas de mis clientes. Y estas 6 necesidades básicas, ¿por qué las vamos a hablar hoy? Porque si yo logro entender cuál es la necesidad suprema que determina la decisión de compra de mi cliente, puedo ayudar a que la decisión de compra sea más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo. ¿qué necesidades son las más importantes? La primera necesidad emocional es la certeza y la seguridad. Rutinas, no riesgo, control, evitar las amenazas. Las adicciones, Antonio Robbins habla de que las adicciones son de personas que necesitan seguridad y confianza porque, aunque no lo crean, las adicciones te generan certeza y seguridad. Entonces, una persona que le gusta la certeza y seguridad es una persona que va a pisar firme y que no quiere sorpresas, que quiere que le hables claro desde el primer día. Entonces, a esas personas que quieren que les hables claro desde el primer día y que quieren dar pasos firmes y que la certeza y la seguridad es vital, tú tienes un lenguaje diferente a las personas que andan buscando completamente lo contrario. Curiosamente, hay una segunda necesidad que es la diversidad, la variedad. O sea, a algunos les gusta la certeza y seguridad y a otros la variedad. Y les voy a poner un ejemplo. Hay algunas personas que van al mismo restaurante siempre y piden el mismo plato. Y hay personas que no les gusta repetir el mismo restaurante y siempre piden algo diferente para probar. ¿Cuál de esas personas está loca y cuál no? Ninguna. Las dos son simplemente diferentes y tienen necesidades emocionales diferentes. Entonces, hay personas que se orientan más por la diversidad, hay personas que se orientan más por lo conocido. Entonces, una persona que se orienta por lo conocido te va a decir, yo quiero mudarme dentro de la misma urbanización porque ya vivo aquí, conozco a los vecinos, conozco el supermercado, conozco al dueño de la farmacia y no quiero moverme de acá. Y hay otra persona que te va a decir, en la misma urbanización te va a decir, no, es que ya yo no quiero vivir aquí, yo quiero probar algo diferente, yo quiero probar nuevos vecinos, yo quiero probar un nuevo vecindario, yo quiero vivir en un lugar con otras condiciones. Y ambas necesidades son genuinas. ¿De acuerdo? Sí. La tercera necesidad es la necesidad de la importancia. Sentirnos especiales, únicos, con sentido de propósito, reforzar nuestra individualidad, competir y ganar. Por ejemplo, una persona que compra un inmueble por encima de su capacidad, pero porque además, yo conozco un amigo que compró una propiedad en un lugar de súper lujo solamente porque todos sus amigos de Venezuela compraron allí y viven allí. Entonces, es un tema de importancia y de lujo, aunque el negocio era una locura, los costos eran una locura, el precio no lo valía, pero su necesidad de sentirse importante y además de conectar con los amigos que también compraron allí, lo hizo tomar la decisión. Ahí no importaba ni siquiera el color de la cocina ni el tamaño del garaje. Eso ahora pasaba a segundo plano. No sé si me estoy explicando. Sí, era lo que él quería. Y uno tiene que ajustarse a sus exigencias, a lo que ellos quieren. En cambio, te va a decir otra persona, te va a decir, no me importa el vecindario, pero yo me tengo que ajustar a mi realidad, que es mi presupuesto. Esa persona no busca importancia. ¿Ves la diferencia entre uno y otro? Sí, ¿Sí? claro. Ok. Luego tienes el cuarto tipo, que son las personas que buscan conexión, amor, con amigos, pareja, familia. El drama busca la compasión. Estas personas que buscan conexión y amor son personas que su criterio principal es estar cerca de su mamá, de su tío, de su prima, de que sus hijos
estén cerca de sus amigos o del colegio, porque lo más importante es su conexión con sus hijos y la relación que tienen con sus hijos. Entonces, ya llega un punto en que esa variable está por encima de cualquier otra variable. Yo debo entender cuáles son las cuatro las que predominen en mi cliente. Y hay una fórmula para que eso ocurra. ¿Ok? Okay. Luego hay dos tipos, estas son las cuatro básicas, y luego hay dos más que son como más avanzadas. La quinta es la necesidad de crecimiento. La gente le gusta el progreso, necesita sentirse que está creciendo para ser feliz. Hay que renunciar a lo ya conocido y estirar la liga para elevar los estándares y irte a algo mejor. Por ejemplo, el tipo de personas que te dice, ok, ya yo estoy listo para irme a un apartamento de lujo con piscina, porque hasta ahora vivía en un apartamento pequeño sin muchos lujos. O ya yo estoy listo para crecer porque mi familia está creciendo. Ahora yo quiero irme a una casa de 4 habitaciones porque la casa de 3 habitaciones se me quedó corta. O yo ya estoy preparado para vivir en el condominio que siempre he soñado. Entonces, la gente que entra, que te busca por necesidad de crecimiento, para mí son los mejores clientes. Estos, los número 5 y los número 1 son los mejores clientes, porque son los que compran más rápido y saben para qué quieren comprar. Los número 5, los clientes con la necesidad básica de crecimiento, son clientes que fluyen en armonía porque están entusiasmados con crecer e irse a algo mejor. Y los número 1 son clientes que tienen muy claro qué es lo que quieren y por qué lo quieren. Y toman la decisión rápido. ¿De acuerdo? El cliente que todo el mundo quiere. Sí. Ahora, te repito, yo a todos los clientes yo los recibo con amor, me encanta, me divierto, pero estos son los clientes que por experiencia de alguna forma se hace más sencillo trabajar. Y por último, los clientes que buscan contribución. Solo surge al cubrir las anteriores. Una persona que ya tiene cubiertas sus primeras 5 necesidades está pendiente ya de otras cosas, de contribuir, de sembrar, de dar a otras personas. Y ese tipo de cliente normalmente es un cliente mucho más relajado. Es el cliente que está invirtiendo, pero no está invirtiendo porque tiene la intensidad o la necesidad o es una meta personal. No, simplemente porque su filosofía de vida es invertir, comprar, tener inmuebles, etcétera. Entonces está en una frecuencia diferente. Y me encanta trabajar con este tipo de clientes porque se estresan menos en los pequeños detalles y se preocupan más en las cosas importantes, porque no tienen tiempo para estresarse en detalles. Son clientes que están pendientes, ya tienen cubiertas sus necesidades básicas y lo que están haciendo es diversificando su cartera o comprando algo para los nietos, etcétera. Es un cliente mucho más relajado. No sé si me estoy explicando con esto. Sí. ¿Sí? Ahora, en los temas de personalidad, estos clientes yo los puedo llevar o los puedo encasillar, y perdónenme que trate de encasillarlos, pero la idea es tratar de crear una estructura que yo me pueda hacer referencias. Por ejemplo, el cliente que necesita tener certeza es el guerrero, que es el que quiere tener control, es práctico, tiene poder de mando, aparenta ser abrupto y es impulsivo. Ese cliente guerrero es el que te dice, Johnny, yo quiero comprar esto, sé muy bien dónde quiero comprar, búscame en esto que no pase este precio y tengo solamente el sábado en la mañana para ir a verlo. Por favor, hazme saber y dime a qué hora nos vemos el sábado y cuáles son las que vamos a ver. Punto. Es un cliente rápido, práctico, pragmático, decidido. Es un cliente que no pierde el tiempo, es un cliente puntual. A mí me encanta trabajar con este tipo de clientes. ¿Ok? Porque básicamente tu rol se convierte en un facilitador del proceso y en un acelerador del proceso y no en una persona que tiene que convencerlo en tomar una decisión. ¿De acuerdo? Luego está el cliente que busca diversidad, es el cliente, de los que está aquí, es el cliente mago, el mago. El mago le busca, es aventurero, es soñador, es entusiasta, le gusta destacarse, aparenta desorden, es espontáneo. Ese cliente mago que le gusta la diversidad es un cliente adicionalmente que le gusta los detalles, que se preocupa mucho en los detalles. O sea, se preocupa que, por ejemplo, que el piso no sea de baldosa tradicional, sino que sea de mármol, que la cocina sea italiana, que
que el espacio sea perfecto para que le entren las camas que ellos tienen en los muebles. Es un cliente que se preocupa profundamente en los detalles y además que le gusta la diversidad. Para mí es el cliente tipo ingeniero que mide absolutamente todo. ¿Ok? ¿Válido? Y es un cliente más complejo de tratar. Es un cliente más complejo. Yo he tenido clientes que se pegan, que abren el agua y pegan la oreja de la pared para escuchar las tuberías. Ese tipo de cliente. Ay, ¿Ok? fastidioso, sí. No, no Cuidan digas los fastidioso, detalles. diferente, porque todos somos diferentes. Luego está el cliente que es el sabio rey. El sabio rey es el que busca importancia, quiere tener la razón, es estudioso, metódico, estructurado, poco expresivo, trabaja solo, motivado por la lógica, es preciso. Este es el cliente, el sabio rey. No trates de tener una discusión con él, siempre la vas a perder. Y si tú le ganas una discusión, créeme que si tú le haces saber a él que no tiene la razón, puedes lograr dos cosas. Uno, que se vaya con otro realtor o con otro asesor. O dos, que te respete. No se sabe, es un riesgo que hay que asumir. ¿Ok? A veces este tipo de cliente, cuando le llevas la contraria, te respeta más. A veces simplemente 50 no. y 50. Ajá. Es un riesgo que asumes y no sabes en qué va a transformarse. Pero este cliente normalmente es el cliente que busca tener importancia y reconocimiento también, y es un cliente poco expresivo. Es un cliente aterrizado, es un cliente que se toma el tiempo para evaluar las decisiones, y es un cliente para mí es un cliente que a veces es muy bueno porque te dice, ajá, ¿y tú qué opinas? ¿Qué debo hacer? El controlador jamás te pide tu opinión, no le importa. ¿Ves la diferencia entre uno y el otro? ¿Sí? Y por último está el amante. El amante es el que busca conexión y amor. ¿Ok? Conexión y amor. El amante es fiel a compromisos, trabaja en grupo, motivado por la amistad, es sencillo, difícil negarse, es servicial, es empatía, evita el conflicto, pero también es inestable en sus decisiones. El amante es el cliente que llega, ¿cómo lo reconozco? Llega retrasado, tiene un poco de desorden, quizás es impuntual. Es un cliente que llega posiblemente con el carro desarmándose o con el carro sucio. El cliente detallista no va a llegar con el cliente sucio, con el carro sucio, va a llegar con el carro limpio, impecable, combinado, sus arcillos con los zapatos, todo. O sea, la cliente detallista es muy diferente. El cliente amante es un cliente más quizás relajado en la forma de vestir, es más relajado en la forma de actuar, y es leal contigo por la amistad si logra crear un nexo contigo. Si no logra crear un nexo contigo, se va a ir con el que sea mejor amigo para él. Punto. Y es un cliente que te puede decir el viernes que le encanta, que va a hacer una oferta, y el lunes te puede decir que cambió de opinión. Si lo llevamos a el libro de Enriquezca su personalidad, que se los recomiendo, estas 4 personalidades entran dentro de estos 4 arquetipos, que es colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. El colérico es el cliente que toma decisiones rápidas de control, que busca la certeza. El melancólico es el cliente que busca la diversidad y que además está pendiente de los detalles. El flemático es el cliente más aterrizado, que le gusta la importancia, y el sanguíneo es el cliente que es más orientado hacia las relaciones y la conexión. Si vemos los 4 temperamentos en el libro, él explica, fíjense que tiene mucha similitud. Flemático es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, calmado, es egoísta, mezquino, puede ser mezquino, protector, indeciso, cobarde, ansioso. El colérico puede ser voluntarioso, independiente, visionario, proactivo, práctico, productivo, líder, pero también puede ser frío, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, cruel. El sanguíneo puede ser expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta y compasivo, pero también puede ser indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico y exagerado. Y el melancólico puede ser dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador, pero también puede ser variable, autocentrado, propenso a persecución, vengativo, susceptible, teórico, insociable, crítico y negativo.
¿para qué me sirve yo entender estos temperamentos? Bueno, en el arte de la guerra, el Sun Tzu habla de los 4 elementos y él dice que los 4 elementos, fuego, aire, tierra y agua, los podemos conectar con el colérico guerrero, la tierra con el sabio rey y el flemático, el agua con el sanguíneo y el amante, y el aire con el mago y el melancólico. ¿De qué me sirve esto según el arte de la guerra? Y ya no hablemos de negociación, hablemos de guerra. ¿Y cómo podemos llevar el arte de la guerra a la negociación? Bueno, porque cada elemento debe ser, y no me malentiendan con lo que voy a explicar ahora, debe ser tratado, atendido o combatido con una estrategia diferente. Un enemigo, en el caso del arte de la guerra, que también se los recomiendo, un enemigo fuego debe ser tratado con una estrategia muy diferente a un enemigo agua, a un enemigo tierra o a un enemigo aire. En el caso de las ventas de bienes raíces, en un cliente agua debe ser tratado muy diferente a un cliente tierra, a un cliente agua, a un cliente fuego. Del 1 al 10, ¿qué tan interesante e importante les parece este conocimiento a la hora de hacer un diagnóstico y una precalificación de nuestros clientes? Yo diría un 10. Así para ir con éxito. Y no Conocimiento perder es poder. tiempo ni un lado ni el otro. O sea, ambos lados no va a perder tiempo. Así es. Talía, Conocimiento es poder. conocimiento es Si poder. aplicamos todo esto, creo que sería un paso para el éxito. Así es. Entonces, un cliente, por ejemplo, que es amante, que es sanguíneo, que es de relaciones, yo me ocupo en construir un nexo con él y sé que la decisión va a ser más emocional que lógica, pero un cliente flemático va a ser una decisión más lógica que emocional. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo debo orientar mi presentación, la visita al inmueble, inclusive mi servicio y mi asesoría, dependiendo de la persona que tengo enfrente. Y por eso es importante, la conclusión de esto es que tenemos que aprender a identificar los diferentes arquetipos, a escuchar y luego a moldarnos. El secreto del arte de la guerra, en el caso del arte de la guerra, es la versatilidad, la capacidad de poder amoldarte al tipo de persona que tienes enfrente para hacerle más fácil la decisión de compra o de venta. ¿De acuerdo? Entonces nuestro trabajo es entender, conectar, empatizar de una mejor manera con el cliente de acuerdo a su arquetipo, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al diagnóstico que hicimos, y el resto se convierte en un proceso simplemente transaccional. Es una transacción en la cual tú eres un facilitador, porque tú entiendes perfectamente a la otra persona. No tienes que ser un vendedor, no tienes que manipular, no tienes que convencer a nadie, simplemente tienes que fluir en el lenguaje y en las necesidades del cliente. No sé si me estoy explicando. Totalmente. ¿Ok? Bueno, con esto cierro el taller de hoy. Voy a parar la grabación y voy a abrir un espacio de conversación entre nosotros, ¿ok? Para los que nos están siguiendo en las redes sociales y en nuestro canal YouTube. Bueno, si quieren más información, les recomiendo estos libros. El libro del arquetipo de personalidad de Florence Litoir y el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, ¿ok? Y bueno, también todo lo que tiene que ver con Anthony Robbins y el PNL en ventas también ayuda. Un fuerte abrazo para todos.